Y cuando una persona no entiende y se pone a difundir lo que no entiende, aquello es peor. Y eso adquirimos un karma por ello. Por eso, aquellos que se dediquen a predicar en ese nivel, tenemos que acarrear un karma. Si lo hacemos bien, tenemos un dharma. Pero si no lo hacemos correctamente, tenemos un karma. Entonces, esto es de una gran responsabilidad. Esto que estamos hablando. Y está muy bien simbolizado psicológicamente entre este diálogo, entre esta conversación, entre la samaritana y Yeshua ben Pandirá en el pozo de Sicar. Porque ella no conociéndolo a él, ni él conociéndola a ella, prácticamente hacen un diálogo de discípulos maravilloso y de maestro. Es decir, que ella pasó a ser de una desconocida a discípula del Cristo en un instante. Porque Jesús el Cristo le dio una clave que solamente se le había dado a Nicodemo, que es un maestro, que es un rabí, y que llegó a él y que lo buscó. Pero la samaritana no estaba buscando a Jesús el Cristo. Entonces resulta ser que Jesús el Cristo vino a predicar la enseñanza a todos. No importaba quién fuese, porque el requerimiento para recibir al Cristo es la humildad, la sencillez, el amor y amar. Es obvio que quien ama es porque despertó en el amor crístico. Y es el único requisito. Y ese requisito lo lleva a uno a nacer de nuevo. Digo, a nacer de nuevo uno en el sentido de meta, en el sentido de propuesta. Porque quien ama realmente puede encarnar al Cristo, porque el Cristo es amor. Pero resulta ser que para amar, para poder amar, para despertar en el amor, hay que comprender dentro de nosotros y destruir al desamor, a la crueldad y a todos sus factores legionarios, que son el yo psicológico pluralizado, que es el ego, que es el intelecto, que es la mente, que es el deseo, que es la mala voluntad, representado simbólicamente en el Evangelio como Judas, Pilatos y Caifás, y que está representada en todos los mitos antiguos bajo los mitos de monstruos, como cuando Hércules lucha contra la hidra de Lerna, contra el jabalí de Erimanto, contra el león de Nemea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estos grandes prototipos psicológicos de perfección humana nos han legado una enseñanza del nacer. Pero este nacer no es un símbolo, ni es una ceremonia, ni es un juramento, ni es un pacto, no. Es un trabajo interior totalmente transmutatorio, alquímico, y que tiene que ver con la conversión en nuestro interior de las aguas en vino en una boda. Por eso fue que el Cristo le dijo, busca a tu marido. Y aparece el número 6. Es decir, la decisión, es decir, la intuición, es decir, el ser o no ser. Hay más en este asunto. La lógica dialéctica superior, que es la lógica de la conciencia, manifiesta en el mundo de relaciones, se nutre de la mente interior. La mente interior deviene cuando el intelecto cesa su funcionamiento. Cuando la mente está quieta, no aquietada. Cuando la mente está serena, no serenada. Cuando la mente está en paz, en forma natural, espontánea y no pacificada, viene lo nuevo. Se irrumpe el vacío iluminador, se experimenta el satori, el éxtasis, la beatitud, y el logo solar, el Espíritu Santo, el revelador, nos devela la enseñanza. Y esa enseñanza que nos devela viene a formar la base de datos de la lógica superlativa, de la lógica de la conciencia o de la dialéctica de la conciencia, que es de la mente interior, pero que no viene producto de los sentidos de percepción física, no, sino que viene como fuente develadora
de nuestros sentidos internos que se relacionan con el funcionamiento psicológico y psíquico de ciertos centros nerviosos, plexos, o llamados también chakras o ruedas magnéticas de energía, que están debidamente estudiadas desde tiempos arcaicos y que actualmente la ciencia materialista incluso está caminando por allí. Pero en todo caso, diferenciemos nosotros en ciencia pura lo que es una iglesia abierta por la sangre del Cordero y por los testigos a un chakra que gira a través de la voluntad, de los mantras y de una acción específica sobre ese centro. No, eso es distinto. Ahí dijéramos una diferencia entre el gnóstico cristiano y los que no lo son. Y esto es muy importante referirlo en el sentido de autoconocimiento, en el sentido de cristianismo puro. A eso me refiero. No estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de iglesia física, no estoy hablando de conglomerados sociales con esta o aquella creencia, no. Estoy hablando conceptualmente, en forma definitiva o definitoria, stricto sensu de lo que significa semánticamente y etimológicamente la palabra gnóstico como conocimiento, como conocedor del conocimiento, como fuente de conocimiento, no como síntesis conclusiva, no, sino como síntesis originaria. Entonces vemos que lo opuesto a la mente interior es la mente sensual. Esta mente sensual es la nuestra, es muy brillante. Sí, porque puede escribir tratados, puede generar deducciones, puede interpretar leyes hasta cierto punto y hacer hipótesis, etcétera, etcétera. Puede parlamentar, etcétera. Puede hacer grandes avances tecnológicos, eso lo puede hacer la ciencia materialista. Pero las consecuencias, miremoslas, veamos las consecuencias. Entonces, una ciencia sin fe es el funcionamiento de una mente sensual. Porque la mente sensual es una mente autosuficiente, es una mente orgullosa, es una mente, dijéramos, idólatra. Pero la mente de un Cristo, la mente de un Buda, la mente de un Moisés, son mente interior, son mentes solares, son mentes diamantinas, son mentes perfeccionadas. Es decir, son mentes lavadas en la sangre del Cordero y con una estructura psicosomática, ultrafisiológica y cósmica, muy semejante a nuestro cuerpo, pero de materia mental crística. Y esto es algo realmente diferente, y esto realmente es un hombre de verdad. Por eso es que nosotros no somos hombres, sino que parecemos, pero sí somos personas o animales intelectuales que equivocadamente nos llamamos hombres, pero no somos. Para ser hombre hay que crear ese traje de bodas del alma, ese traje mental que estamos hablando, desarrollar la mente interior, despertar la conciencia y cristificarnos, y eso se hace en las bodas de Canaán. Entonces las bodas son muy importantes porque la parábola del Evangelio es similar a una boda. Entonces, esa mente sensual, que es la nuestra, y que por muy brillante que sea, no puede conocer la verdad, no puede tener acceso a Dios, no puede reconocer lo real, nada sabe de los ángeles, de los serafines, de los arcángeles. La mente sensual y el intelecto nada sabe de la resurrección, nada sabe de la transmutación metálica, no conoce la medicina universal. La ciencia materialista, por muy desarrollada que esté, no confiere longevidad indeterminada a un cuerpo físico, es decir, a los inmortales. Es decir, que la mente sensual y su tan cacareada civilización y ciencia materialista, con sus teorías profesadas por el falso profeta y el anticristo, no pueden avanzar más de lo que han avanzado. Es decir, ellos han convertido la flecha, punta de piedra, y la onda
la han convertido en una bomba atómica, en una bomba nuclear, en una bomba de hidrógeno. Eso sí han hecho eso. Entonces, ¿qué le espera a esta civilización en que nosotros nos encontramos? Explosiones atómicas, pero no solamente por un accidente, no, sino por guerra. Y ese es el futuro que nos espera a nosotros. Que Dios nos ampare y que el Cristo en su misericordia nos bendiga y nos proteja. Entonces, ¿a qué nos ha llevado la ciencia materialista con su proceso razonativo y su mente sensual? A la autodestrucción. ¿A qué nos lleva a nosotros el Cristo? ¿A qué nos lleva a nosotros el Padre? ¿A qué nos lleva a nosotros el cristianismo gnóstico primitivo? ¿A qué nos lleva a nosotros el evangelio verdadero? Nos lleva a despertar la conciencia, a experimentar lo real, a desarrollar la mente interior y la dialéctica de la conciencia. Y esto es algo maravilloso, extraordinario, y es el planteamiento para ustedes. Despierten la conciencia, y se despierta trabajando sobre sí mismo, en el diario vivir, en la interacción con nuestros semejantes, autoobservándonos, recordándonos a sí mismos y en meditación. Necesitamos cambiar. Necesitamos darle posibilidad al Cristo. Necesitamos renunciar a todo ese podridero de teorías que tenemos en nuestra mente, a esa mente sensual, y desarrollar la mente interior a través de la experiencia mística directa de la fe. Porque la mente interior se desarrolla con la fe. Por lo contrario, la mente sensual se desarrolla con el intelecto. Pero existe también una mente intermedia. Vamos a dejar esto hasta aquí. Se nos agotó el tiempo. Vamos a convertir estas ondas hertzianas de cristal AM610 en oratorium. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, que eres nuestro Redentor y Sanador, Salvador, que descendiste del Sagrado Absoluto Solar para amarnos, perdonarnos y enseñarnos el sendero de la liberación hacia el Padre, te ruego que en todo lugar donde hayan enfermos y halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Señor, te imploro que en los hogares donde haya miseria, hambre, desolación y carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, que en los hogares donde reine el golpe, el llanto, el miedo, la tristeza, el grito, la discusión, la ira, la violencia, el divorcio, derrame sobre ellos el espíritu de unidad, de amor, de paz, de concordia, de consolación, de unidad. Donde brille la luz, la esperanza, el beso santo que es el ósculo, el abrazo mutuo y la felicidad de la familia. También te suplico, Señor, que nos despiertes en el amor para amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para jugar con ellos. Que despiertes en el amor para orientar a nuestros jóvenes, para fortalecerlos, para iluminarles. Que despiertes en el amor crístico que hay en ti para amar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, para servirles, para adorarles. También te suplico, Señor, que nos enseñes a amar a nuestra esposa, a quienes la tienen, y para que sus esposas aprendan a amar a sus esposas, a quienes lo tienen, para que así puedan en el tálamo nupcial crear el traje de bodas del alma y sean libres y puedan nacer de nuevo. También te suplico, Señor, que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a sacrificarnos por nuestros hermanos y servirles sin interés. También te suplico que en tu gracia infinita consueles nuestro adolorido corazón y sanes nuestras heridas del alma, de los seres que amamos que se fueron. Y a ello derrama tu gracia infinita de libertad y de prosperidad, de protección. Ayúdanos, Señor, a liberarnos del yo. Te imploro, por último, que llenes de gracia, de sabiduría y de amor al corazón de nuestros príncipes. Amén, amén, amén.